presentan Combinación Clave. El año 2006 se implementó ya en términos de todo el territorio nacional lo que se conoce como la reforma procesal penal. La forma en que nosotros hoy día administramos la justicia en los casos penales. Para muchas personas que se hicieron mayores de edad durante esa fecha, no han visto ninguna otra cosa que no sea el sistema actual, es decir, un sistema contradictorio, donde eso significa hay dos partes que alegan distintas visiones respecto del problema penal. Un ministerio público que investiga y acusa, un defensor, ya sea público o privado, que defiende al imputado, y un juez que solamente falla. Eso no era así hasta antes del año 2006. En ese entonces teníamos un sistema extraordinariamente conservador, un sistema donde el juez era simultáneamente la persona que investigaba, la persona que acusaba y la persona que fallaba. Todo concentrado en esa figura, el juez. Era bien difícil que no tuviera conflictos de interés, como una persona que eventualmente investiga, llega a la convicción de que la persona es culpable y acusa, no vaya a fallar una sentencia condenatoria en su contra. El hecho es que se cambió el sistema y en 2006 estuvo implementado en todo el país. Y se hizo ahora, está a punto de ser entregado a la opinión pública, el primer estudio de evaluación de los 10 años de funcionamiento a nivel nacional del sistema de justicia penal chileno. Y se realizó este informe por parte del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y CEJA es una entidad dependiente de la OEA y ha hecho evaluaciones en muchísimos países y también recomendaciones para sus sistemas de procedimiento penal. Veamos algunas de las cosas que se descubrieron y que ustedes pueden entender ahora por qué de pronto hacen noticia este tipo de situaciones. Hay algo que parece bastante delicado. Hay un tipo de delito que se conoce como delito sin autor conocido. Es decir, este es donde no se pilla a nadie in flagranti, no hay una cámara fotográfica o una cámara de video que esté detectando exactamente la identidad de la persona que comete el delito, no se pillaron las especies dentro de alguien y alguien tuvo que reconocer que había robado, sino que no se sabe quién lo hizo. Esto es la esencia misma del problema, si tú quieres, detectivesco, policiaco, pillar a quién cometió el delito. Pues bien, en los casos sin autor conocido, estos casos representan casi la mitad de todos los casos del sistema penal. Casi la mitad. Y a ellos, en un 90%, 9 de cada 10 de estos casos, se les aplica la facultad de no investigar, es decir, no se llega a identificar, a acusar y a sentenciar a alguien. Esto ha incidido además, dice el informe, en la insatisfacción de las víctimas de esos delitos, obviamente, por la falta de asertividad, dicen, del Ministerio Público al momento de comunicar el archivo de la causa. Claro, si que tú has tenido una posición de víctima de un delito, donde alguien te robó, o alguien tuvo contigo un acto delictual y no ha podido ser identificada la persona y la causa posteriormente te avisan que se archiva, se guarda, porque no hay posibilidad de conseguir mejores y pruebas en el corto plazo, se advierte entonces que los usuarios sienten esto como una señal indolente, como una señal poco empática, como que los abandona el Ministerio Público. Ese es un punto muy importante, el de los casos sin autor conocido. Otro que ustedes probablemente tienen más presente, porque se da todo el tiempo, es el uso de la prisión preventiva, que ha estado muy en boga prácticamente todos estos años. El equipo de CEJA que investigó observó un aumento sostenido en su aplicación. Por ejemplo, en el año 2006 la cifra fue de 19.804 prisiones preventivas. En el 2015 alcanzaron 37.497. Las explicaciones, básicamente, que tiene CEJA para esto, ¿por qué aumentan las prisiones preventivas? Por dos razones. Una,
porque hay una falta de mecanismos de control sobre medidas cautelares alternativas para delitos menos graves, lo que asegura que no se cumplen. Por ejemplo, si es que en vez de tener a la persona en prisión mientras se desarrolla la investigación y posteriormente el juicio, se le da un arresto domiciliario o se le da una firma semanal, pero no hay ninguna supervisión de cumplir que esa persona haga esa medida cautelar, y eventualmente el juez tema que se va a ir, se va a fugar, o no va a cumplir, o lo van a pillar en otro lado, el que va a pagar el pato, dice Ceja, es quien dio la medida cautelar de arresto domiciliario o arraigo nacional solamente, o una firma semanal. Va a decir, el juez dio esa medida cautelar y la persona no la cumplió. ¿Y no la cumplió por qué? Bueno, porque nadie lo estaba vigilando y por lo tanto tenía una libertad bastante mayor que la que corresponde a una persona que está imputada para poder moverse, y por lo tanto al no cumplirse la medida cautelar, el juez percibe que la crítica va a ser así a su persona y por lo tanto propone la medida más restrictiva de libertad, que es la prisión preventiva, y la aumenta, y funciona desde ese punto de vista mucho más que cualquier otra medida cautelar. Hay una serie de instancias que se detectan aquí que son extraordinariamente importantes. Por ejemplo, una que es fruto del tema de la desigualdad en Chile, que está presente en prácticamente todo. Advierte Ceja que el rol que juega actualmente el querellante en el sistema es marginal. El querellante, me estoy refiriendo al querellante cuando la víctima genera su propia querella, no descansa exclusivamente en el Ministerio Público, sino genera su propia querella. Su presencia se verifica en una cantidad muy mínima de casos, muy mínimo, y cuando está presente sus aportes son insustanciales, y lo que hace básicamente la persona que tiene un abogado de oficio o ha podido tener un defensor público o ha podido tener algún defensor que ha podido financiar o sustanciar económicamente con mucho esfuerzo, esa persona básicamente lo que hace, se adhiere a la acusación del fiscal, pero no tiene valor propio, no tiene. Sin embargo, cuando esa persona es una persona de recursos y cae en el sistema penal, contrata su propio abogado privado, y ese abogado privado empuja, acicata al fiscal, presenta sus propias evidencias, genera una situación extraordinariamente más positiva desde el punto de vista de la víctima y del querellante, pero solo porque esa persona tiene los recursos para conseguir un abogado de mayor calidad y no alguien que solamente haga una presencia, un acto de presencia y se rija exclusivamente por lo que dice el Ministerio Público. Muy interesante lo que se ha investigado para estos 10 años del sistema procesal penal. El estudio va a estar disponible, creo que en un par de semanas, para todas las personas que quieran verlo. Ya voy a dar más adelante el sitio web particularmente de Ceja, que es el organismo Centro de Estudios de Justicia de las Américas, que revisó estos 10 años de justicia penal. Hay bastantes cosas positivas, es bastante más moderno y más democrático el sistema, pero todavía hay una serie de ripios que deben ser revisados, y parte de eso es lo que genera esta creciente insatisfacción, particularmente de las víctimas, por no poder encontrar justicia en Chile. Soy Fernando Paulsen y comienza Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican.